Excavando la historia bajo Aguas Claras, Parque Planta de Tratamiento de Aguas, EPM. Comencemos nuestro viaje por la historia de los terrenos de Aguas Claras, conociendo un poco acerca del programa de arqueología preventiva. El programa de arqueología preventiva es desarrollado por un grupo de profesionales de la arqueología, quienes se encargan de la investigación científica que identifica y caracteriza los bienes y contextos arqueológicos e históricos existentes en el área donde se construirá el proyecto, teniendo como propósito evaluar los niveles de afectación sobre el patrimonio arqueológico antes y durante el desarrollo constructivo, encontrando nuestro patrimonio cultural. Entre los años 2013 y 2017, un grupo de arqueólogos realizó el programa de arqueología preventiva en los terrenos de la planta de tratamiento de aguas residuales más grande y moderna de Latinoamérica, Aguas Claras, buscando recuperar los elementos antiguos que se encontraban bajo el terreno o cubiertos por la naturaleza. Para rescatar y conservar estos objetos, se utilizaron diferentes técnicas como la exploración de superficies o prospección, el dibujo, las excavaciones por capas y la restauración de estructuras en piedra, elementos que pasarían a conformar parte del patrimonio cultural de la nación, para que las nuevas sociedades conozcan sobre las formas de vida y de ver el mundo de las culturas desaparecidas. El Valle de Aburrá, una historia más antigua de lo que se cree. Desde hace más de 10.000 años, el Valle de Aburrá ha sido habitado por grupos de cazadores, recolectores y poblaciones de alfareros y agricultores, quienes cuentan su historia a través del tiempo con objetos utilizados en la vida cotidiana y en sus rituales. La arqueología del Valle de Aburrá la conforman 3 periodos: precolombino, colonial y republicano. La mayor parte de los hallazgos arqueológicos encontrados en los predios de Aguas Claras se ubican en el período comprendido entre los años 1541 a 1810, período denominado colonial, tiempo en el cual el valle era dominado por los españoles. Igualmente se encuentran huellas arqueológicas pertenecientes a un período más reciente, comprendido entre los años 1810 a 1910, es decir, el período republicano, momento en el que Colombia se convierte en una república independiente. Aunque no se encontraron elementos precolombinos en el terreno de Aguas Claras, en sitios cercanos se han hallado elementos arqueológicos que demuestran que la zona de Bello y Niquía fue ocupada por indígenas. Incluso se cree que el nombre de Niquía proviene del cacique que controlaba el norte del Valle de Aburrá en la época de contacto con los españoles. Descubriendo la historia. Los colonos españoles llegan al Valle de Aburrá en el año de 1541 con el capitán Jorge Robledo, pero es en el año 1574 cuando se establecen y construyen las primeras estancias y hatos ganaderos en las tierras planas del valle cerca al río Aburrá o río Medellín, como se conoce actualmente, naciendo así los poblados de Hatoviejo, Fontidueño, Madera, Niquía y La Tasajera, donde luego se conformó una élite emprendedora en el siglo XVIII, quienes establecen haciendas como pequeños centros económicos, administrativos, habitacionales y de producción. Poblados como Hatoviejo, que después se llamaría Bello, Hatogrande, que pasó a llamarse Girardota, El Hatillo, que aún conserva su nombre, y La Tasajera, lugar donde tasajeaban o cortaban la carne, la cual se conoce actualmente como Copacabana, nos recuerdan la época colonial. En el siglo XVIII, el caserío de Hatoviejo fue uno de los sitios con mayor importancia económica en el norte del valle. Desde su plaza salían varios caminos que se conectaban con los caseríos de Fontidueño, Niquía y La Madera. Existía un puente en madera conocido como Puente de Hatoviejo, que atravesaba el río y comunicaba la villa de Medellín con las poblaciones del norte del valle, Copacabana, Fontidueño y Hatoviejo.
El sitio donde actualmente se construye Aguas Claras serían los predios donde se levantó una de las más prósperas haciendas de la época, la hacienda Niquía Barrientos, fundada por Fernando Antonio Barrientos Rondón en el año de 1750, la cual posteriormente fue subdividida, creando las haciendas Niquía Jaramillo, de la cual aún se conserva la casa principal, y la hacienda Niquía Santa María, ubicada en el sector norte del barrio Navarra. Comenzando la década del año 1990, la hacienda Niquía Barrientos es demolida. Tras los rastros de un pasado colonial. Ruinas de lo que posiblemente fue la casa principal de la hacienda Niquía Barrientos fueron encontradas en los predios donde se construye Aguas Claras, un cerramiento en tapia que al parecer delimitaba lo que constituía el solar, la huerta o el vergel. Cercano a este muro se encontró un piso en baldosa de barro cocido, perteneciente posiblemente a uno de los corredores de la casa. Un piso con enchinado o piedra pequeña posiblemente le daba vida al patio central, creando un acabado estético, un sistema de drenaje y un piso construido con lajas de piedra de diferentes tamaños que podrían haber hecho parte del establo o un patio exterior de la casa. Estructuras arquitectónicas en piedra. En la época colonial, muros y vallados construidos con piedra de gran tamaño y apiladas con barro reemplazaban las cercas que se utilizan en la actualidad. En el predio fueron recuperados 2 extensos vallados de 50 metros de largo cada uno, estructuras que delimitaban el área residencial, evitando el acceso del ganado y otros animales. La piedra se constituyó como parte fundamental de la arquitectura de la época. La construcción de estructuras con esta técnica era una tarea pesada. Seleccionar, apilar, quebrar y transportar diferentes piedras eran labores realizadas posiblemente por esclavos de haciendas que querían mostrar su opulencia. Utensilios domésticos en la época colonial y republicana. La vajilla, elemento de prestigio familiar. En la hacienda Niquía Barrientos se hallaron acumulaciones de cerámica y loza que hacían parte de los implementos domésticos de los habitantes de la hacienda. Utensilios elaborados en cerámica burda de estilo tardío colonial y con huellas de cocción como ahumado y hollín demuestran que se utilizaron fundamentalmente para cocinar, además de servir como contenedores para transportar el agua desde fuentes cercanas hasta las haciendas y aldeas. El uso de vasijas cerámicas para la preparación de alimentos se ha prolongado por más de 5.000 años, desde la época precolombina hasta principios del siglo XX, cuando las ollas de barro fueron reemplazadas por ollas de hierro. Losas industriales importadas de Europa entre los siglos XVIII y principios del XX, decoradas con líneas rectas y onduladas, motivos florales y paisajes, eran utilizadas como elementos decorativos, para guardar condimentos y sobre todo para servir la mesa, convirtiéndose la vajilla en un elemento de prestigio familiar de la época. Sin embargo, también se utilizaba la loza blanca, mucho más costosa que la loza común, por sus formas y acabados delicados, pinturas y decoraciones, que en algunas ocasiones se realizaban con polvo de oro en sus bordes, indicando la opulencia de las familias. Metates o piedras para moler. En los predios de la hacienda Niquía Barrientos se encontraron piedras granodioritas talladas o metates, como se conocen comúnmente, los cuales inicialmente fueron utilizados por los indígenas para moler maíz y otros alimentos. En el periodo colonial, las familias siguen la costumbre de moler granos, pero posteriormente son reemplazados por pilones y destinan los metates a lavaderos de ropa. Salvamento, reconstrucción y conservación de los vestigios recuperados. Aguas Nacionales EPM, buscando conservar los elementos que hacen parte del patrimonio cultural de la nación, en conjunto con el equipo de arqueólogos, decide trasladar las estructuras de piedra de su sitio original. Muros, piso y el paso de agua
atraviesan por un proceso de desmonte por parte del equipo de arqueología, quien dibuja en detalle las estructuras y marca las piedras para saber su ubicación precisa al momento de la reconstrucción, ubicando los elementos dentro del paisajismo de la UBA Aguas Claras y reconstruyéndolos con las mismas técnicas con que estaban construidos originalmente. Al interior de las instalaciones de la UBA Aguas Claras se cuenta con una exposición de los hallazgos más significativos encontrados en los predios de Aguas Claras, Parque Planta de Tratamiento de Aguas EPM. El patrimonio arqueológico genera vínculos con el territorio, enseñándonos de las formas del pasado, técnicas olvidadas y maneras de pensar que pueden aportar a la civilización actual.